Muy buenas. Hola, ¿cómo vais? Buenas. Buenos días. Muy buenos días. Felices Pascuas a los que no nos hemos visto. Buenos días. Hola, Alberto. Don José, una cosa que me han comentado ¿Quién habla? algunos alumnos. Que diga el nombre primero, que no le veo. Eduardo. Soy Sí. Eduardo. A ver, ¿se Sí, me es que escucha? estoy... Sí. No te veía porque que tengo para... aquí en la sala de espera. Sí, dime. Vale. Que para que no haya limitación de tiempo de 40 minutos, puedo utilizar una plataforma que está utilizando la universidad que no tiene ningún tipo de limitación de tiempo, que Sí, lo está coordinando la información Universidad San Damaso. sí, la voy a ver, la voy a mirar mañana, ¿vale? A ver cómo tiene de calidad. Sí. ¿De calidad es más o menos como esto o no? Sí, es igual, sí, porque es Zoom también. Ah, es Zoom. Sí, Vale. es Zoom también, sí. Vale, lo que pasa es que hay que hacerlo a través de dentro. Sí, Y eso ya no saben. Eso no sé y cómo se el hace. problema que yo tengo ahí es que las asignaturas de código compartido tengo que comprobar si me permite a la misma sesión convocar a unos de Derecho, a unos de Filosofía y a unos de Teología. Ya. Eso creo que lo hace el correo automáticamente, porque manda un correo a todos los alumnos, ellos, y con eso nos avisan. Y entonces ellos ya convocan a todos particularmente. Los de Información. Sí, los de Información de Universidad San Damaso. Vale. Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, si cuando queréis preguntar, levantáis la mano y mientras tanto solo tiene el audio conectado el que habla, ¿de acuerdo? Para que no haya interferencias, eso es. Y cuando hablemos, conectamos el vídeo. Mientras hablo yo, si queréis, podéis desconectar el vídeo. Lo que vamos a hacer hoy es comentar el capítulo cuarto, la primera mitad del capítulo cuarto. Y os voy a poner una pantalla con un esquema. ¿Tenéis el texto delante todos? ¿Hay alguno que no tenga el texto? Todos tenéis el texto, ¿no? Vale. Entonces voy a quitarme el texto yo de aquí y voy a poner solo el esquema. Vale. Entonces, vamos a comentar los primeros puntos del amor a Dios y la idea de divinidad. Y al final hay como dos tareas, una común, por decirlo, y otra voluntaria. El trabajo voluntario significa que el que lo vaya haciendo, al final, si los ha hecho todos, y bien, no ha hecho una chapuza que no merezca la pena, no haría falta que hiciese el examen. Solamente haría el examen para subir nota, si quiere hacerlo para subir nota. Yo le diría, mira, en base a tus trabajos tienes esta nota. Si quieres, haces el examen para subir nota. Si has hecho trabajos muy malos, entonces oye, mira, tú, aunque hayas hecho todos los trabajos, tienes que hacer el examen porque hay que prepararse un poquito mejor. ¿Comprendido? Entonces, hasta ahora lo que había era obligatorio. Hoy lo que os daré es uno obligatorio, que es pequeñito, y otro que es un poquito más elaborado, que es para liberar notas. Si lo haces, liberas materia. O sea, no tendrías que ir al examen. No sé si me he explicado o no. Sí, vale. Entonces, voy a proyectar ya la pantalla. Vale. Espero que se ve grande. ¿Lo veis bien? Sí, lo tenéis ya delante, ¿no? Sí. Vale. Bien, bueno, pues en el capítulo cuarto es el capítulo en el cual Buber lo que hace es
enfrentar el Dios de los filósofos con el Dios de la fe, el Dios de la experiencia real, el Dios viviente, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los enfrenta y los pone en comparación. Lo que tendréis que deducir vosotros, y es una de las preguntas finales, es si Buber piensa que son compatibles y se pueden compaginar de alguna manera o no. Es el tema en el cual yo ya os he dicho varias veces que yo estoy en parte de acuerdo con él y en parte en desacuerdo, ¿no? Bueno, esta confrontación en la que él lo que hace en el fondo es defender al Dios real, al Dios vivo, y quizá tenga una crítica a la filosofía demasiado fuerte, porque se puede aplicar a una filosofía quizá racionalista, pero no toda filosofía es así. Pero bueno, él aquí la verdad es que lo que dice se podría aplicar tanto a Kant, que es uno de los que él cita, como a Cohen, que es otro de los que él cita, como se podría aplicar quizá también a Aristóteles y a Platón, ¿no? Pero bueno, el asunto ahí, ya a Tomás de Aquino, que es creyente, pues yo creo que no. Pero de todas maneras, Buber quizás sería muy feliz con eso que hizo Tomás de Aquino poco antes de morir, cuando tuvo el éxtasis místico ante la cruz, y decía, voy a quemar mis obras porque no valen nada después de lo que he visto, ¿no? Pues un poco esa experiencia de Tomás de Aquino, que damos gracias a Dios porque no las haya quemado, es lo que está reflejando también aquí Buber, lo que intenta defender Buber, ¿no? Lo que pasa es que Tomás de Aquino sigue pensando siempre que hay una compatibilidad entre lo que la filosofía sabe de Dios y lo que por la fe y el trato personal y la experiencia personal tengo de Dios. Buber, ahí lo tenéis en esta obra. Bien, pues los tres primeros puntos, que son los que voy a comentar yo como más despacio, y ojalá los hayáis leído, si no, leedlos justo después de acabar la sesión. El primer punto trata tres filósofos. El primero es Pascal, el segundo es Kant y el tercero es Cohen. Pascal lo elige porque es el que tiene justo en una enfermedad, en una situación de debilidad, quizá hoy esto le esté pasando a gente a propósito de lo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Tiene una experiencia mística por la cual Pascal realiza una conversión interior del Dios de los filósofos al Dios viviente. Y él dice que eso es posible, entre otras cosas, porque Pascal no era tan filósofo como otros, sino que era más matemático que filósofo. Pero bueno, eso son de estas cosas que los que nos dedicamos en parte a la filosofía nos hacen gracia, ¿no? Bien. ¿Cuál sería el Dios de los filósofos? Pues sería un Dios que es parte de un sistema intelectual, y se contrapone a un Dios que es más personal, que es absoluto en ese sentido de personal. Es el Dios de Abraham, y ahí es donde él hace un guiño maravilloso a Pascal, que le cae muy bien, y aquí sale el... ¿Me veis bien? ¿Me veis? ¿Sí? Sí, yo no tengo problema, yo lo veo bien. Sí, es que a mí me parece como si hubiese un terremoto en las cámaras, como si estuviesen vibrando. Pero bueno, espero que aguante la conexión. Bien, bueno, este resumen y las preguntas lo tenéis en la carpeta de la asignatura ya, ¿vale? Vamos allá. Esto no sé qué le pasa. Vale. Bueno, pues si dejáis de oírme o verme bien, me lo comentáis y me mandáis un mensaje de voz, que me entere. Bien. Él hace un guiño a los judíos, a Pascal le cae muy bien porque Pascal tiene esa frase sobre los judíos que él las va rescatando, ¿no? Como el pueblo judío habría comprendido muy bien qué es la religión judía, la religión del amor de Dios. Bueno, luego veremos algo sobre esto. El Dios de los filósofos, además de ser parte de un sistema, es una idea. Es una idea muy peculiar porque es la imagen de las imágenes. Ese es un concepto clave que va a aparecer en diferentes pasajes, ¿no? Es además el absoluto, la idea absoluta frente a Dios, igual que la idea de imagen de imágenes, es algo curioso. A mí, a ver qué pensáis de eso, el que quiera lo puede incluir en el trabajo, ¿no? Que él habla de que Dios es el resumen de todas las ideas. ¿Y en qué sentido eso lo puede entender bien Buber con lo que él sostiene? Porque a primera impresión da como que es un poco raro, pero bueno, se puede entender bien, ¿no? Y el Dios de los filósofos está dominado por la hibris, por la pasión de la soberbia, que le va a llevar siempre
a intentar incluir a Dios como una pieza de su sistema, frente a la humildad del que se encuentra ante el Dios real y personal, ¿no? Eso es lo que a través de Pascal subraya Buber, que es el Dios de los filósofos. Y entonces, para profundizar en ese Dios de los filósofos, nos pone el ejemplo de Kant. Kant, que en el Opus Posthumum, que no, murió tal, está poniendo en tela de juicio su propia filosofía trascendental, si se puede cerrar, si puede concluir, si no. Y para poder concluir todo su sistema, después de las 3 críticas de la razón práctica, de la razón teórica primero y luego de la crítica del juicio o la estética, le falta la pieza de bóveda que es Dios, ¿no? Y por eso se está preguntando en medio de la enfermedad durante más de 7 años por la naturaleza, qué es Dios, y por la existencia, si Dios existe, ¿no? Pero es un Dios muy abstracto, muy impersonal, ¿no? Es un Dios como idea síntesis de su sistema, ¿no? Es un Dios que tiene realidad, sí, tiene cierto tipo de realidad, pero es una realidad ideal. En el fondo es un producto del pensamiento humano. Es lo que en la crítica de la razón teórica, esto no lo dice Buber, sería esa idea de un Dios que es una de las 3 ideas de la síntesis final de la razón, ¿no? Después de la analítica, de la estética y la analítica trascendental, en la dialéctica trascendental aparece que todas las ideas se van sintetizando, ¿no? La experiencia del mundo en la idea del mundo, la experiencia exterior, la experiencia interior en la idea del alma, y la síntesis que da unidad a todas las ideas de la experiencia subjetiva y de la experiencia objetiva sería la idea de Dios. Y Dios es importantísimo porque esa es la idea, pero ¿ese Dios existe? ¿No? Ese es un Dios que es pura idea, producto de nosotros, ¿no? Importante, pero con una realidad mental, ¿no? Bien, hay un momento, dice Buber, en que el propio Kant tiene una intuición en esas reflexiones, que es cuando él se plantea la diferencia entre creer a Dios, que sería lo que hace la filosofía, sostenerla con su razón, creer a Dios, frente a lo que es creer en Dios, que es lo que se haría con un Dios vivo a través de la propia vida y la experiencia de fe. Y es aquí cuando Buber constata que en el fondo, lo que ocurre es que esa intuición no es aprovechada. Aunque Kant quiere ese Dios vivo, ese Dios de la religión, sin embargo, puede su razón, puede su movimiento filosófico. Por lo tanto, tiene otra frase tumbativa Kant, que es en la que identifica pensar a Dios con creer en Dios. Filosofar a Dios es lo mismo que creer en Dios. En el fondo es una religión, la religión auténtica, la verdadera religión es la religión de la razón, la religión dentro de los límites de la razón, ¿no? Al final puede la soberbia del filósofo, ¿no? Y lo que le faltaría a Kant para poder superar eso es el amor, ¿no? No tener la experiencia del amor de Dios. Ese sería el punto segundo. El punto tercero es cuando introduce a Cohen, y con Cohen va a estar prácticamente hasta el final, menos en el punto sexto, que es cuando con Cohen y retomando alguna idea de Kant, Buber dice su propia conclusión sobre si es posible o no es posible que haya un Dios de los filósofos compartible con un Dios de la religión, de la vida, ¿no? Entonces, Cohen, que es judío y es uno de los últimos discípulos de Kant, es también un hombre creyente. Mientras que en una época primera es como más kantiano, luego en una segunda época, por los estudios que va haciendo sobre la religiosidad popular judía, es un autor que va a recuperar la fe y entonces va a ser un hombre creyente. Entonces nos encontramos con una persona en Cohen que tiene por un lado una cabeza filosóficamente amueblada de manera cuadriculada y kantiana, pero por otro lado que tiene una experiencia de fe en Dios. Y entonces se encuentra con el intento de que no quiere dejar la filosofía y ser filósofo y acoger a lo que él ama, que es a Dios, dentro de su filosofía, pero al mismo tiempo viviendo una fe que se experimenta, aunque no es capaz de decírselo a sí mismo, experimenta que esa fe desborda lo que su filosofía es capaz de acoger, ¿no?
y entonces él va a ir jugando, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que lo que yo puedo amar, porque sí da cabida la experiencia de fe de Cohen al amor en su filosofía, ¿no? Es la idea, ¿no? La idea. Yo lo que amo, no puedo amar a esta persona en concreto, no puedo amar a este Dios en concreto, sino yo lo que amo es lo ideal de esta persona, lo que amo es lo ideal que hay de Dios, lo que amo es la idea de Dios, lo que amo es la idea platónica que yo tengo de mi novia, lo que amo yo es la idea platónica que yo tengo de Jesús, lo que yo amo es la idea platónica que yo tengo de mi fundador, ¿no? Es decir, así cada uno tendría como en su amor, sí, indirectamente tocaría lo que es de carne y hueso, pero el amor lo que realmente amaría es el ideal, y gracias al ideal amaría lo concreto. Como el ideal está aquí en mi novia, amo a mi novia porque refleja el ideal, ¿no? Mientras que la experiencia, dice Buber, la experiencia normal es al revés. Yo descubro el ideal a través de lo concreto. O sea, si yo puedo amar lo femenino, vamos a decir así, es gracias a que me he enamorado de mi esposa, ¿no? Si yo puedo amar lo masculino, pues es gracias a que me he enamorado de mi esposo, ¿no? Lo concreto daría paso a lo ideal. Pero Cohen, que está en una lucha muy especial, en una tensión muy marcada entre su pensamiento kantiano y su experiencia de fe, lo que va a intentar es que lo que él experimenta, darle un formato filosófico. Y entonces, claro, lo que yo amo de la vida del Dios vivo es el Dios idea. Por eso es verdad que el Dios idea es un Dios sin vida, ¿no? Y ahí hace una cita a Maimónides, que está mal interpretado por Cohen, ¿no? Es un Dios sin vida, sin existencia, ¿no? Como si fuese la idea de verdad, pues la idea de Dios, ¿no? Y esa idea, además de Dios, que me lleva a amar a este Dios judío, pero lo que yo amo realmente en el fondo sería la idea de Dios, me sirve para establecer la unidad entre el mundo de la naturaleza y el mundo moral. Estos términos, naturaleza y moral, equivalen a naturaleza y libertad, a mundo de la naturaleza y mundo de la cultura, que eso lo hemos comentado en antropología, que el pensamiento moderno desde Descartes los ha separado. Al separar cuerpo y alma, res cogitans y res extensa, ha separado res extensa con naturaleza, los ha separado de res cogitans con libertad, con cultura, con existencia moral, ¿no? Entonces, Dios sería la idea que los unifica. Esto es muy kantiano, ¿no? En consecuencia, si esto es así, la verdadera... Aquí me he comido una sílaba. La verdadera religiosidad sería, consistiría en la ética. Claro, ya no es una relación con Dios, una relación de amor, aunque haya partido de ahí. Si yo al final lo que amo es la idea de Dios general que une tal, vivir con Dios, amar a Dios, será vivir éticamente. La esencia de la religión no será un trato personal con este Dios, sino mi respuesta ética. Esto, un poco, si queréis, es lo que en el lenguaje popular actual mucha gente dice que en el fondo ser cristiano no es otra cosa que ser buena persona, ¿no? Ser cristiano es ser buena persona. Lo cual se puede entender bien, porque la plenitud del ser personal es Cristo, pero bueno. Pero lo que están diciendo es esta reducción ilustrada kantiana, ¿no? Es decir, que en el fondo no importa la revelación, no importa el trato personal, no importa la vida de amistad o de gracia, sino que al final, donde te juegas las cosas es en que tú conozcas esa idea del Dios que amas y que lo sigas llevando una vida ética. Ser religioso es ser ético, ¿no? Ser buena persona. Ser cristiano sería ser buena persona, ¿no? Y bueno, Cohen está en esa lucha, ¿no? Bien, si vamos al texto, por subrayar algunas frases de estos 3 primeros capítulos, tendríamos, por ejemplo, en la primera página, tenéis ya la frase esa de hacia la mitad del segundo párrafo, toda la religión de los judíos, observa Pascal, consistió solo en el amor a Dios, ¿no? Por eso el Dios de Abraham
no es susceptible de ser introducido en un sistema de pensamiento, precisamente porque es Dios. Si es Dios, no puede ser introducido en un sistema de pensamiento. Luego, un sistema de pensamiento no puede pretender acoger a Dios. En este sentido, Lutero daría besos a Buber, ¿no? La razón no puede tocar a Dios, si lo toca lo mancha. Si lo toca está haciendo una blasfemia, está contaminando, ¿no? Luego viene un poquito más abajo esa frase curiosa, ¿no? El Dios de Abraham no es una idea, en él se resumen todas las ideas. Y si pasamos página, en el primer párrafo, otra crítica a los filósofos, ¿no? Que confronta desde Pascal, ¿no? Los filósofos reemplazan a Dios por la imagen de las imágenes, la idea. Se alejan de él y alejan de él al resto de nosotros, ¿no? Y otra frase en este sentido muy tumbativa, ¿no? En el párrafo siguiente. Si el filósofo deseara realmente volver la espalda a ese Dios, al Dios de los filósofos, al Dios idea, al Dios irreal, se vería obligado a renunciar al intento de incluir a Dios en su sistema, en alguna forma conceptual. Luego, como mucho, un sistema conceptual, un sistema filosófico podría referirse a Dios de manera no conceptual, como mucho. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí es todo o nada, no hay analogía, ¿no? Ya en el punto 2, cuando está buscando el principio de la teología trascendental, la frase ahí de esa secularización de la religión, ¿no? Cuando identifica a Dios, pensar a Dios con creer en Dios, la tenéis ahí, ¿no? Llegó a una formulación extrema. Pensar en Dios y creer en Él constituyen idéntico acto. Más aún, el pensamiento de Él es al mismo tiempo la creencia en Él y en su personalidad. Mas esta fe no da como resultado la existencia de Dios para... Perdón, eso ya es de Buber. Dios no es un ente exterior a mí, sino simplemente un pensamiento dentro de mí, o simplemente una relación moral dentro de mí, ¿no? Por eso al final, lo dice un poquito más abajo Kant, es absurdo preguntar si hay un Dios. Por eso, bueno, luego viene lo del intento de rescatar el creo en Dios, el Dios vivo, pero que al final no puede, ¿no? Al final, la idea de Dios en cuanto Dios viviente, lo tenéis en el último párrafo hacia la mitad, la idea, una cita de Kant que pone Buber, la idea de Dios en cuanto Dios viviente no es sino el destino ineludible del hombre. O sea, la idea de Dios es inmanente, es producto mío, ¿no? No hay un Dios real, ¿no? Bien, entonces en el punto 3 empieza el planteamiento de Cohen. Ese planteamiento parte de lo psicológico, por ir así a ideas centrales. En la página 50, abajo del todo, el concepto de Dios es introducido en la estructura del pensamiento ético, pues, tal como la idea de verdad, es un instrumento que sirve para establecer la unidad de naturaleza y moral. Y entonces, aunque Cohen sigue teniendo la verdadera religiosidad, aparece en el párrafo siguiente, en la página 51, casi al final del primer párrafo, Cohen se defiende contra la creencia. Porque esa creencia amenaza con anonadarlo. Por eso, final del párrafo siguiente, sus esfuerzos se convierten en una admirable lucha con su propia experiencia religiosa. Y el párrafo siguiente, que es muy central, ¿no? Cohen objetivó los resultados de su rendición ante la fe, incorporando esta a su sistema de conceptos. Es como una paradoja aquí, es como contradictorio la lectura que hace Buber. O sea, Cohen intenta absorber a Dios en el sistema, pero en el fondo lo que viene a decir Buber es que cuando hace eso, de alguna manera, el sistema de Cohen como que explota, desborda, ¿no? Porque
porque ese Dios es el Dios real, ¿no? Cohen objetivó los resultados de su rendición ante la fe, incorporando ésta a su sistema de conceptos. O sea, lo intenta. Sí, la fe es verdad, tengo que creer. Voy a incorporar la fe a mi sistema. Y no se encuentra en sus escritos un solo pasaje donde lo afirme directamente, mas la evidencia es sorprendente. Y es lo que van a desarrollar en los puntos 4, 5 y 6. Bien. No sé cómo vamos de tiempo. A ver si lo dice este. Bien, yo creo que queda como 15 minutos todavía. Bien, entonces, el trabajo obligatorio para enviarme, como os dije en el correo, sería una breve ficha en la cual hagáis como, que lo podéis hacer por grupos también y ponerme el nombre de los dos, vocabulario distinguiendo dos conjuntos. Uno que se refiere al Dios de los filósofos y otro al Dios viviente. ¿Qué sustantivos, adjetivos, verbos y personajes en estos tres primeros apartados aplica Buber para el Dios de los filósofos y cuáles para el Dios viviente? ¿Vale? Si podéis hacerlos como en dos columnas, de manera que uno quede enfrente de otro, ayudará. ¿Vale? Y manifestar vuestra opinión. Según Buber, ¿son compatibles? Y si quieres decir si estás de acuerdo o no, lo dices. Eso sería el trabajo obligatorio. Entonces, yendo ya a los puntos siguientes, 4, 5 y 6, que serían los que tendréis que leer en casa para poder responder esto, sería elegir una de estas tres preguntas, no las tres. O sea, tú libremente puedes elegir una de las tres. Entonces, tienes que leer todo para poderlo hacer con sentido, aunque cada una se centra más en uno de los puntos. ¿Qué quiere decir Buber con que aunque Cohen concebía a Dios efectivamente como una idea, también Cohen le amaba como Dios? Ese Cohen que ha hecho ese intento de acoger la fe en la filosofía, ¿no? Y entonces, para poder responder, tienes que saber cuál es la relación de Cohen, que pone Cohen entre religión, conocimiento, ética, amor a Dios, amor al hombre. Lo que he explicado un poquito antes del amor ideal. Yo amo en el ideal, amo en Dios la idea de Dios, amo en mi hermano la idea de hombre, amo en el otro al mismo Dios, ¿no? Ahora, aquí yo he puesto esta pregunta, que en el último punto Buber dice algo sobre ella, porque está hablando mucho del amor a Dios y del amor a la fraterno, pero en ningún momento he visto a Buber hablar de el ser amado por Dios. Salvo casi al final que de repente aparece la reciprocidad. Dios me ama, ¿no? Pero hasta aquí es como un poco todo muy voluntarista, todo como muy, yo soy el que tiene la experiencia del Dios real, el tener la experiencia de Dios real depende de mí, soy yo el que tiene que conquistar ese Dios abriéndome y renunciando a mi filosofía, ¿no? Pero bueno, y para defender la postura de Cohen, él pone una cita de Rosenweig, en la cual dice, pues aunque Cohen es muy kantiano y no renuncia a su razón, sin embargo, según Rosenweig, habría auténtico amor. O sea, Cohen, aunque pueda intelectualmente su cabeza sea muy kantiana, estaría amando realmente a Dios. Bueno, con estas pistas tendrías que responder a la pregunta de arriba. La segunda pista tiene que ver con el caso de Job, ¿no? El problema que tiene Job, que, tal y como lo presenta Buber, ¿no? Porque en el fondo Job todavía está como viviendo una relación con Dios en el cual hay una vinculación entre ética y Dios. Yo amo a Dios si vivo la ética, pero la fe está en otro nivel, ¿no? Entonces, sería un poquito ver cómo juega para sostener su propia postura del Dios viviente con la figura de Job, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto, entre lo que dice Buber y dice Cohen, el amor recíproco entre Dios y el hombre es realmente interpersonal? Y eso va a depender de en qué sentido podamos decir que Dios es persona, que Dios es personalidad. Y tiene una frase ahí en la cual
Buber habla de que él se ha hecho persona de alguna manera. Dios está trascendiendo a la persona, está trascendiendo, siempre es un Dios que trasciende, ¿no? Entonces, Dios no puede ser persona porque sería hacerlo como nosotros, hacerlo ídolo, hacerlo idea, ¿no? Bien, esa sería otra de las posibilidades para pensar ahí, ¿no? Y la tercera cuestión, que es la que podéis elegir otros, ¿qué significa y cuál es el fundamento de la conclusión final del texto? Pues cuando el hombre aprende a amar a Dios, percibe una realidad que se eleva por encima de la idea. Incluso si... Aquí hay una errata. ¿Quién ha hecho esto? Por encima de la idea. Incluso si hace el gran esfuerzo del filósofo para sostener el objetivo de su amor como objeto de su pensamiento filosófico. El amor mismo atestigua la existencia del amado. Es decir, ahí está jugando con la paradoja. O sea, el filósofo Cohen reconoce el amor a Dios, experimenta el amor a Dios y responde convirtiendo ese objeto amado en el centro de su pensamiento. Como lo más grande que tiene es la filosofía, voy a dedicar mi filosofía a pensar aquello cuyo amor he experimentado, amar a Dios, ¿no? Aún así, ¿no?, el amor atestigua la existencia. La existencia va vinculado con realidad, va vinculado con vida, va vinculado con escapar al concepto. Bien. Bueno, volvemos a vernos las caras para estos minutos que quedan. Muy bien. Bueno, el texto que os he colocado contiene las erratas, ¿no? ¿Alguna cuestión tenéis a propósito de lo que hemos ido dicho? ¿Alguna duda? El que quiera levanta la mano y enciende el micrófono. Alberto, sí. Una duda, pero más a metodología. ¿Las preguntas de estos trabajos nos las vas a subir a Logos o dónde las podemos conseguir? Están subidas en la carpeta de compartir archivos que os di. Ah, vale, perfecto. Vale. Las erratas que he corregido están incluidas en la carpeta esa porque están en otro documento. Vale. Vale. Gracias. Y ahí pondré también el audio solo para que lo tenga alguno que no haya podido oír o lo que sea. ¿Vale? Muy bien. Sí, Juan. La carpeta es la que nos envió por correo, ¿no? Sí, una que aparece Tajamar por en medio. Sí, esa es. Porque las otras carpetas hasta ahora eran divididas. Tú que eres de filosofía, tienes una carpeta distinta en Logos que de otro que es de teología, aunque estéis haciendo la misma asignatura, ¿no? Muy bien. Sí, Antonio. Que es sobre el texto, que sobre la postura de Kant de Dios. Bueno, es una duda que siempre he tenido un poco, ¿no? Porque no termino de ver. O sea, al final lo que plantea Kant es que Dios es una idea del hombre. O sea, que como tal no existe, o sea, como una realidad... O sea, no sé si me explico. Sí. Bueno, o sea, como es una idea del hombre, es el mismo al final, ¿no? Tampoco... Sí, o sea, hay una inmanencia, o sea, es el juego, porque para Kant, perdonad un segundo... Oye, ¿la extensión de este trabajo y la forma de entregar está puesto ahí en el documento? Sí. No, ¿no? Esto es lo malo de vivir solo, que uno tiene que hacerlo todo. Muy bien. Sí, entonces Kant, lo que pasa con Kant es, da realidad a Dios, pero es una realidad inmanente, es una realidad ideal, ¿no? Y eso es lo mejor que puede hacer el hombre, porque también es lo mejor que puede hacer pasarme a mí, es que esa realidad quede reducida a idea, ¿no? Pero para Kant es real. Para Kant es real. Claro, para nosotros es solamente un concepto, pero Kant es lo máximo, es lo mejor. Es que no puede ser una cosa más excelsa de Dios, ¿no? Y su existencia, donde la llega a tocar, como, por decirlo, como no yo,
como distinto de mí es en la ética, ¿no? Como postulado de la razón práctica, ¿no? Es ahí donde llega, ¿no? Ahora, claro, es un Dios donde el carácter de persona, hacer una relación vital, es como muy difícil, ¿verdad? Pero la cabeza kantiana está hecha de esa manera, ¿no? O sea, lo que para nosotros es defectuoso, es un límite, para él es una virtud, ¿no? Para él una religiosidad nuestra muy, pues eso, muy pues de Santa Teresa y de San Ignacio, ¿no? De tratar al verbo encarnado, la humanidad de Cristo, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eso para él rayaría la idolatría, la superstición, lo que hay que superar, en el fondo, ¿no? Una relación de ese tipo personal, ¿no? No sé si te responde o no. Sí, sí, vamos, me queda claro. Gracias. Ahora, eso, hay cosas que dice Kant que son muy valiosas acerca de Dios, ¿eh? O sea, que yo no pueda comprender mi propio funcionamiento, o sea, no puedo comprender quién soy yo, cómo es la naturaleza de mi razón, sin contar con Dios, eso es muy importante. Luego habrá que ver quién es ese Dios y si existe ese Dios. Pero decir que el hombre no se puede comprender sin la idea de Dios, que es una idea infinita, etcétera, 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 da mucho que pensar. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis? Sí, una cosa. Sí, Alberto, sí. Estoy mirando la carpeta de Tajamar y solamente nos compartió la carpeta de ética. La de textos no, yo por lo menos no la tengo. Intento meterme en el enlace de mis cursos, yendo hacia atrás en el buscador y me dice no? que no, ya no puedo entrar en esa parte de la carpeta. ¿Y la tenías? A mí no me suena haber tenido la de textos. Bueno, Tengo guardada la que nos envió de ética, pero de textos no. Vale, yo tengo aquí una carpeta que se llama coronavirus y me dice que está compartida. Vamos a actualizar el compartir. Integridad tiene que seguir estando compartida. Amigo. Bueno, está generando esto, sí. Os lo envío en el correo. A ver. Vale, os lo voy a pegar ahora en el chat y luego os lo enviaré en el siguiente correo, por si alguno lo podéis copiar ahí. Lo tenéis ahí, ¿no? Vale. Y por si acaso, lo que os voy a poner ahí también es... No sé si os dará tiempo a bajarlo o no. Entonces, ¿el cuestionario cómo lo tenéis? ¿El cuestionario no lo habéis recibido? Yo creo que El está en un correo. del trabajo del primer trabajo, sí. Pero El que eran de los puntos sí, sí. 2 y 3. ¿Ese Ahí sí? os he bajado, os he puesto también el PDF con lo que teníais, lo que está explicando yo. Bajároslo rápido porque no sé si luego cuando se destruya la reunión, aunque lo meteré con el siguiente correo, que si puedo lo hago a continuación ya de la siguiente sesión. Vale. Yo como tengo móvil no me lo voy a poder bajar ahora. O sea que sí que algunos tendré que esperar al correo. Vale. ¿Puedes copiar el enlace y ponerle en una nota? Voy a intentarlo. Vale, digo, por si es que si no, bueno, yo os lo envío por correo también, ¿vale? El enlace y esto, ahora cuando acabe la sesión. ¿Había otra pregunta? En cuanto a extensión ahora en este trabajo y la forma de entregárselo por correo. Son mini trabajos, no quiero agobiar. Vale. Lo que me importa es ir al grano. O sea, el pequeñito es como una octavilla, el otro ponle que sea como una cara, ¿vale? O sea, Vale, el de las vale. palabras y demás es como el trabajo octavilla que yo pedía en la clase presencial, pero hecho a ordenador. Vale.
Y el trabajo más largo para liberar materia, o sea, para no hacer el examen, como mucho una página como mucho, ¿eh? Se puede hacer incluso en menos, porque tienes que responder a una de las 3, no a las 3. Y el de la octavilla, el trabajo obligatorio, se puede hacer en parejas. Sí, sí, sí. Lo podéis hacer los que estáis juntos o poniéndolos telemáticamente de acuerdo, podéis hacerlo juntos. Eso es que lo